Creo que al tiempo que avanza la comunidad, al tiempo que avanza la sociedad, no nos damos cuenta de lo rápido que la tecnología va cambiando y lo rápido que todo lo que creemos conocer se va volviendo cada vez más obsoleto. Y es que es impresionante cómo solamente cuando hablamos de programación, lo que creíamos que era lo máximo pasa a un segundo plano porque ya existen nuevas herramientas que hacen que podamos llevar la analítica, que podamos llevar la producción, que podamos llevar el análisis a un nivel completamente nuevo. En esto consiste la inteligencia artificial. El momento en que tú puedes hacer que una máquina aprenda a medida de las cosas que va realizando y de las acciones que va tomando. Esto es un tema bastante interesante y para nosotros antes, digamos, tenemos a veces la falsa creencia de, digamos, por poner un ejemplo en un videojuego, cuando los juegos permiten tomar una decisión, un camino u otro, y sentíamos que era increíble que un juego nos permita tomar nuestras propias decisiones y decimos, hey, qué juego tan completo porque tengo diferentes rutas y tengo diferentes caminos. Pero cuando somos más objetivos nos damos cuenta que la programación tiene dos rutas muy grandes y está la programación lineal y lo que no es lineal. Y esto que no es lineal es tan relativo que llega un punto en que la misma persona que diseña ese tipo de software y ese tipo de programación pierde la noción sobre lo que diseña. De ahí salen las películas tan chéveres e interesantes que vemos, que son del estilo de los robots que toman conciencia propia, que toman singularidad. Realmente al final la singularidad es algo que es muy difícil de alcanzar porque si no está en el código y no está en el diseño, no se puede llegar a una especie de singularidad. Sin embargo, los códigos sí pueden aprender y entender qué atributos les pueden ser buenos y qué atributos son malos. Entonces el usuario va condicionando al código para que haga lo que la persona quiere y para que aprenda de lo que el usuario le está intentando enseñar. Entonces al final lo que termina pasando es que se convierte una serie de atributos en positivos o negativos. Si pónganle el algoritmo de YouTube, por ejemplo. Entonces, si yo estoy acostumbrando a mi plataforma a que veo cierto tipo de videos, el algoritmo va aprendiendo. Entonces, él va sabiendo que de acuerdo a ciertas herramientas, de acuerdo a ciertas palabras clave, de acuerdo a cierto contenido, ciertos usuarios, él va filtrando y va filtrando hacia lo que me gusta. Y cuando yo, digamos, entro a un video y decido que no me gusta, el mismo algoritmo decide que no me va a volver a recomendar este tipo de videos porque realmente no me gustó. Entonces, eso es lo que realmente se aproxima a lo que viene a ser la inteligencia artificial. Y muchas personas pues tienen curiosidad de saber cómo carajos es que esto funciona, porque pues no lo voy a enfocar hacia cómo se programa, porque la idea es que este espacio sea como para entender cómo es el proceso, más no cómo programarlo o cómo realizarlo, pero sí como para dar a entender un poquito de contexto de cómo funciona la inteligencia artificial. Y básicamente esto es muy interesante porque va totalmente ligado y va totalmente relacionado con la teoría de la selección natural de Darwin. Entonces ahí es donde uno hace mind blown porque uno dice, ¿cómo me estás conectando programación con, con una teoría evolutiva? Y es que básicamente, si vemos la teoría de Darwin, afirma que los organismos más fuertes son los que sobreviven y los que se adaptan al cambio, ¿cierto? Entonces, basado en esto, lo que empieza a pasar es, imaginémonos, una población de aproximadamente 10 personas. Entonces vamos a imaginarnos una población que básicamente lo que busca es que los más fuertes sobresalgan. Lo que va a ocurrir, vamos a tomar un atributo positivo, un atributo negativo. Vamos a asumir que este atributo positivo es que las personas, por ejemplo, sean muy carismáticas y que el atributo negativo sea que las personas que no lo son. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar en esta población? Se va a empezar a reproducir y van a salir personas con mucho carisma, que son las que van a empezar a dominar esta población, y van a haber personas con poco carisma, que básicamente no van a tomar participación. Entonces, las primeras veces, las primeras generaciones, va a haber un mix en el que va a haber muchas personas sin tanto carisma y va a haber muchas personas con carisma. Y como la carisma va a empezar a ser el rasgo deseable, esta población se va a empezar a caminar, se va a empezar a encaminar a este factor.
Lo mismo pasa en los códigos de inteligencia artificial. Lo que va a empezar a pasar con las iteraciones y con el aprendizaje, y entre más data tenga el código para trabajar, y entre más información se le dé, y entre más interacciones tenga, que es lo que pasa cuando buscamos en Google, cuando hablamos de un tema y Google está escuchando, cuando miramos cierta publicidad, y en muchos escenarios, cuando analizamos data, lo que más funciona es esto. Entonces, entre más se repita y entre más se encuentre un rasgo característico, más va a empezar a ocurrir. Y el código al principio va a ser un poco perezoso y después va a empezar a ser más y más acertado. Al principio va a fallar, como cuando te llega una publicidad que no tiene nada que ver contigo. Y después lo que va a pasar es que efectivamente empieza a acertar, aterradoramente empieza a acertar. Entonces, esto es muy interesante y se vuelve más interesante cuando la población ha avanzado lo suficiente y se puede observar que la inteligencia artificial ya llegó a su pico. Entonces, lo que se creería es que la población va a llegar a un punto en que se va a estabilizar, y por decirlo así, todos van a ser carismáticos. ¿Por qué? Porque es el rasgo deseable y porque es lo que es aceptado en esa población, por decirlo así. Pero ¿qué va a empezar a ocurrir? Van a ver algo que en este tipo de escenarios de inteligencia artificial se conocen como mutaciones. Y estas mutaciones es un factor que nadie se esperaba, que también resulta deseable. Por ejemplo, una persona ya no solamente carismática, sino que además, por ejemplo, básicamente sabe mucho de ciencia, por decirlo así. Ya no solamente tiene, además de ser carismático, es una persona que de pronto es muy inteligente. Esta persona tiene algo adicional que se descubrió de la nada y que resulta que también es deseable. Entonces lo que va a empezar a pasar con el código es que ya no solamente va a buscar este rasgo de carisma, sino que va a empezar a buscar otro rasgo adicional y complementario que está haciendo que sea más fuerte o que esté funcionando mejor. Y así es como se empieza a evolucionar este tema. Y no siempre va a ir en busca de la mejora, sino que en ocasiones lo que va a pasar es que él va a arriesgarse. El código, cuando es artificial, va a buscar arriesgarse, buscando tal vez peores soluciones, arriesgándose con rasgos que de pronto no son buenos. Por ejemplo, alguien mezquino, que es carismático pero es alguien mezquino, se va a arriesgar con esta persona y cuando se dé cuenta que no funciona, lo desecha, pero lo va a explorar. Y así es como se empieza a construir un algoritmo más completo, y así es como funciona el análisis de data cuando se habla de Big Data y cuando se habla de estas temáticas. Y otro punto pues súper chévere es distinguir esta parte de pronto cuando hablamos de un código lineal, que básicamente es acción-reacción. Se tienen unos caminos, de acuerdo a unas condiciones se toman ciertas decisiones y al final hay un outcome dependiendo de estos caminos que se fueron tomando a lo largo de las decisiones. En cambio acá nunca se va a saber cuál va a ser el resultado definitivo y siempre va a estar en constante construcción y en constante desarrollo. Entonces, esto lo que permite es que no se vuelva obsoleto, sino que siempre va a estar evolucionando de acuerdo con la necesidad que esté en ese momento. Entonces, esta partecita la quiero reflejar un poco más con un pequeño ejemplo que puede ayudar un poquito a afianzar el concepto, que lo podremos ver acá. Para el ejemplo diseñé un pequeño Excel bastante rápido, bastante fácil de hacer, que básicamente tiene 9 tipos de personas en una población. Entonces las personas 1, 2 y 3 tienen un rasgo deseable, 4 y 5, 6 un rasgo neutral y 7, 8 y 9 es un rasgo negativo. ¿Cómo los diferencié? Básicamente asigné unos códigos de colores. Entonces los 1, 2 y 3 van a tener este código de color. 1 va a ser el verde más claro, 2 va a ser el verde un poco más oscurito y 3 el más oscuro. Esos son los buenos. Si yo me voy al tipo de población 4, 5 y 6, básicamente van a ser un azul más oscuro, y que son los neutrales, y los que son 7, 8 y 9 van a tener unos colores muy negativos. ¿Cómo diseñé este código de color en Excel? Si deseas saber cómo herramientas de Excel que permitan hacer este tipo de patrones de colores, si quieres pues déjame en los comentarios y podemos hacer un video sobre este tipo de temas. Entonces básicamente, ¿qué va a pasar? Como pueden ver, acá diseñé una matriz. Entonces esta población se van a reproducir todos con todos. Entonces, ¿cómo funciona esto? El 1 va a estar, el tipo de población 1 se va a reproducir con alguien de tipo de población 1, con alguien de tipo de población 2, con alguien de tipo de población 3 y así sucesivamente. Entonces,
Claramente el rasgo resultante va a depender de con quién se relacione este de población. Es decir, si alguien de población 1 se relaciona con alguien de población 1, pues claramente el rasgo que saldrá va a ser el positivo con un 100% de probabilidad de que salga este rasgo. Pero si alguien de tipo 1 se relaciona con alguien de tipo 9, puede ser, de acuerdo a la aleatoriedad, que salga con el rasgo de 9 o que salga con el rasgo de 1. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Pues diseñé un pequeño código muy sencillo, que lo pueden ver acá. Es muy sencillo, y básicamente lo que va a hacer es aleatoriamente asignar el tipo de población con el que salió. Entonces voy a correrlo solo para mostrarles. Entonces cuando yo ejecuto, miren, me generó mi población, y lo que yo estoy mostrando acá es básicamente esto. Como pueden ver, la teoría se comprueba uno con uno, y cada uno con su tipo de población. Miren que da el resultado esperado por los colores. Pero si digamos en este escenario 2 se reprodujo con 1 y salió el rasgo predominante 2, y por eso la matriz no es simétrica, porque es aleatoria de acuerdo a quienes se reproducen con quienes. Entonces esto es lo que en programación, cuando se habla de inteligencia artificial, esta sería la población inicial. Esta sería con la que el código está aprendiendo a reproducirse. Entonces el código va a empezar a entender que los rasgos que yo quiero son los que tienen 1, 2 y 3, que son estos verdecitos, y los demás, especialmente los que vienen siendo los naranjas y rojos, los va a intentar eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasaría normalmente en la inteligencia artificial? Este que dice 7, 8 y 9, el algoritmo empezaría a entender que el 9 no es deseable, y él haría experimentos como qué pasa si este 9 yo lo convierto en un 5. Entonces, si yo convierto este 9 en un 5, efectivamente el patrón cambió, y el código va a aprender que al hacer este pequeño cambio logró que salieran más verdes. Entonces lo va a tomar como un cambio positivo, y por ahora lo va a dejar quieto, y va a empezar a explorar con otros negativos. Este 8 lo va a cambiar por un 3, y entonces él va a correr y él va a decir, ok, no, tengo menos verdes, lo cual es raro. Y entonces va a decir, este cambio puede que no sea positivo. Nosotros sabemos que es positivo, pero el código todavía no, porque todavía es un código muy perezoso. Entonces, a medida que el código vaya explorando sus opciones, él va a ir aprendiendo, y él va encontrando cada vez que esto se va acercando más a un patrón de verdes y azules. ¿Qué es lo que va a terminar pasando eventualmente? Tras muchas iteraciones que no vamos a ver, lo que va a pasar con el código es que va a decidir que los rojos están condicionados, y va a decidir cambiar todo esto por 1, 2 y 3, y miren que el patrón de colores ya predomina el verde. Entonces el código acá empieza a decir, ok, yo quiero que el verde esté en todos lados porque este es el rasgo positivo, esto es lo que busca el usuario, esta es la data que yo quiero usar. Siempre van a haber puntos diferentes, y siempre van a ocurrir mutaciones, es decir, lo más probable es que estos rojos y verdes al final nunca se eliminen del todo. Entonces siempre va a haber ese video que nos sale en YouTube recomendado pero que no nos interesa. Siempre va a haber esa data que sesga un poquito el estudio de mercado que estamos haciendo, que de pronto creemos que es concluyente y al final no lo es, pero es porque tras muchas iteraciones él no ha logrado deshacerse de todo esto. Pero el funcionamiento de esto es, cuando yo ya logré eliminar todos los rojos, el código ahora se va a intentar aprender para que esto empiece a cambiar no solamente los rojos sino los azules, porque son rasgos neutrales que tampoco le interesan a la ejecución, hasta que esta pantalla se empieza a convertir cada vez en más verde. Y lo que va a terminar pasando acá es que, como ya todo es positivo, el algoritmo lo que va a entender es que hay una gama de colores que es más positiva que las demás. Entonces va a empezar a convertir, por decirte algo, estos dos en un 1, para que haya un resultado que sea mejor que los demás, hasta que va a haber un punto en que simplemente ya no va a encontrar más mejora, o este patrón va a ser más difícil, y ahí es donde se empiezan a introducir mutaciones para encontrar resultados nuevos que nos puedan ser útiles. Y así funciona la inteligencia artificial en esencia. Si quieres aprender un poco más de cómo se hizo este código, o si quieres aprender un poco más de cómo funcionan esas escalas de colores, simplemente déjame saber, puedo colgar el archivo, se los puedo compartir para que lo puedan revisar y mirar cómo se hizo
este tema de las escalas de color. Y ya, eso sería todo. Mil gracias por ver el video. Espero que les haya sido útil. Si desean que indague un poco más en el tema ya con más profundidad, me avisan y con mucho gusto. Muchas gracias. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound.